Hoy quiero compartir algo que espero que usted sea de su agrado de usted, ya que hemos estado juntos ya por un buen tiempo y dentro de estando juntos, pues now you can click on the blue button so you can start recording, okay? I already pressed You already did? That's okay, no problem. I tell you when I tell you. You need to pay attention. It's very important. Gloria sea al Señor. Bueno, y lo que queremos compartir el día de hoy, cada 13 de junio, Sí, amén. la Iglesia de Dios, como también las diferentes facciones que se han separado de la Iglesia a través de los años, celebran el 13 de junio como algo importante histórico. Algunas lo ponen como lo que es el surgimiento de la Iglesia después de la Edad Oscura. Es la continuación de la Iglesia de la Biblia, la Iglesia que Jesucristo él mismo estableció, la Iglesia la cual dijo que él edificaría, la Iglesia la cual llenó con su Santo Espíritu. Esa misma iglesia es la que se levantó el 13 de junio. Otros la celebran como diciendo cuando comenzó nuestra iglesia, comenzó la organización. Y lo que nosotros queremos, o yo quiero compartir este día, es tratar de ver la era previa, es decir, antes al levántate y resplandece. Y para poder entender el entorno de lo que estamos hablando, voy a pedirle que abra su Biblia en el libro o en la carta, la epístola a los Efesios, en el capítulo 1. Creo que es la forma más interesante de que podamos nosotros compartir en esta hora. Efesios capítulo 1. Y quisiera que leyéramos el verso 17 hasta el 23. Cuando usted encuentre la escritura, usted me indica con lo fuerte. Amén. Efesios 1, 17 al 23. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y leemos la palabra de Dios, y si usted gusta en reverencia, póngase de pie conmigo. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, la escritura dice así: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre de la gloria, venimos delante de su presencia en este momento. Primeramente dándole la honra, la gloria y la alabanza, porque para siempre es su misericordia y su verdad. Pedimos, Señor, en esta hora que a través de la unción de su Santo Espíritu
Usted puede abrir nuestro entendimiento, Padre, nuestro conocimiento, para recibir, Padre, el misterio cual usted tenía escondido por los siglos, pero cual ahora ha sido revelado a tu iglesia, a tu pueblo. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús que hagas, Padre, algo especial en la mente y los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La revelación de la iglesia, la revelación de la iglesia de Dios como el cuerpo de Cristo, es algo muy importante que es aceptada por fe. El apóstol Pablo en esta epístola, él se mostró agradecido por la fe, el amor a los santos de la iglesia en Éfeso. Dice que él ora por ellos. Pero el verso clave, en el verso 17 que acabamos de leer, él declaró que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, fíjese bien lo que Pablo pide para los santos: os dé espíritu de sabiduría. Y no solamente espíritu de sabiduría, pero algo muy importante que conlleva la sabiduría en esto, dice, y de revelación. Aleluya, gloria a Dios. Sabiduría y revelación, dice, para su conocimiento. Amén. Quiere decir que el misterio de la gloriosa iglesia no solamente es basado en la sabiduría o en la revelación, pero ambas contraen conocimiento. Y esto es tan importante porque Pablo en esta epístola es donde él por primera vez enfatiza la doctrina de la iglesia. Él ora por los santos de Éfeso para que ellos puedan obtener sabiduría, Sí. para entender la grandeza de esta grande revelación Aleluya. que había sido dada a la iglesia. Amén. Bendito Dios. Aleluya. En otras palabras, ese es el propósito de este esfuerzo, Sí. que los santos de Dios, que cada miembro de la iglesia de Dios puedan conocer por certeza las verdades de la revelación divina. Aleluya. De la iglesia de Dios, Amén. el cuerpo Bendito de es- Cristo. Sí, Señor amado. Aleluya. Espero que usted me entienda en esta noche. No Santo. estamos hablando de fábulas, no estamos hablando de herejías, no estamos hablando de teologías, estamos hablando de un misterio que en la escritura se encontraba oculto para muchos, Sí. pero que la iglesia tuvo la dicha, la bendición de recibir la revelación. Incluso la escritura dice que los profetas la miraron de lejos, los reyes la desearon ver, Amén. pero no era para el tiempo de ellos, es para el tiempo de nosotros. Sí, para el amén. tiempo de usted y para el Amén. tiempo Amén. mío. Sí, amén. Pues yo no sé si usted va a entender lo importante de este momento. Sí, amén. Gloria a Que Dios. Dios te traiga revelación, Aleluya. sabiduría, del conocimiento Sí, de Él. amén, Porque por amén. eso servimos. Sí, Yo no sé amén. usted, pero yo por eso sirvo a Sí, Dios. amén, amén. Porque yo quiero conocerle a Él, tal y como es Él. Amén. Aleluya. Sí, Señor. La revelación de la iglesia como el cuerpo de Cristo es aceptada por fe. Amén. Pero no esta es una fe ciega de decir, No. no, nada más porque yo lo digo, lo dice No, usted. No. No. Es Esta verdad. es basada en la evidencia Sí. que se encuentra en las sagradas escrituras. Amén, amén. La bendita palabra inspirada de Dios. Aleluya. La iglesia de Dios no solo es una verdad aceptada por revelación divina, sino que es además una verdad que puede ser defendida lógica e intelectualmente a través de la Biblia. Sí. Amén. ¿Sabe usted que hay muchos grupos que dicen, nosotros somos la única iglesia? Ujú. Sí, Sí. la luz del mundo. Sí, sí. Además, ahorita el famoso apóstol de ellos, líder de ellos, ahorita está preso aquí en el condado de Los Ángeles. Sí, sí, cierto. Los mormones también dicen, Sí. los testigos de Jehová.
La iglesia católica, o sea, hay muchos que dicen, nosotros somos lo único. Sí. Pero cuando la iglesia habla que ella es el cuerpo de Cristo, Aleluya, exclusivo, santo. único de Él, Amén. no es porque ella dice yo soy, sino porque la Escritura lo dice. Santo, sí. Que eso es una gran diferencia. Cuando la Biblia lo dice, Amén. el apóstol Pablo dijo, si no fuese por causa de la ley que esto fuera pecado, yo no conociera que fuera pecado. Es decir, que tiene que venir de Dios una declaración para que usted y yo podamos aprender y distinguir lo que Dios quiere de nosotros. Sí, amén, amén. Gloria sea al Señor. Necesitamos enfatizar el hecho de que únicamente después de que se haya ejercido la fe de la revelación, entonces se van a abrir nuestro entendimiento, nuestros sentidos, para poder discernir la Escritura. Porque usted cree en Cristo. ¿Cuántos de ustedes ha visto a Cristo así físicamente? Nadie. ¿Cuántos de ustedes lo han podido tocar? Aleluya. Pero porque usted cree en Él. Aleluya. Es una declaración de fe. Amén. Y esa declaración de fe le abrió algo internamente en su mente y en su corazón. Sí, sí, amén, amén. Usted lo puede sentir aunque no lo ve. Amén, amén. Usted no lo puede tocar, pero puede sentir que Él lo toca a usted. Amén, amén. Aleluya, santo. Gloria sea al Señor. Quiere decir que para que Él se revele hay que tener fe, recibir la fe. Sí, por eso amén. el apóstol Pablo dijo, la fe viene por el oír. La palabra. El oír de la palabra. Amén. Amén. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra de Dios. Sí, amén. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Santo. Así que cuando aceptamos la revelación divina por fe, nuestros sentidos se abren a través de la Escritura. Sí. O sea, podemos discernir escrituralmente. Sí. Porque esto es nuestra base es la Biblia. Amén. Las cosas no son porque yo digo, yo pienso o usted cree. No, es porque lo que la Biblia nos dice, nos declara. Hay misterios que la Biblia declara que tal vez yo no pueda comprender cómo sucederá. Cuando Cristo viene, dice la Biblia, que dice que sonará una gran trompeta con voz de arcángel. Ajá, sí. Y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cómo será esto? Yo no sé. Amén. Lo único que sé es que la Biblia lo dice. Y como Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Y Amén. ese es mi consuelo. Sí. Que mientras vivo para Cristo. Amén. Y el Amén. día que yo muera, Moriré para sé que Cristo. moriré para Cristo. Sí, amén. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El apóstol Juan en Juan 7:17 declaró las palabras de Jesús cuando Jesucristo dijo: el que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí Y mismo. mismo. Quiere decir que usted tiene que recibir del Espíritu. Amén. Sí. El mismo Espíritu que está en mí tiene que identificarse con el de usted. Al menos que el Espíritu que está en usted sea equivocado o no equivocado, habrá un choque. Sí. Es cierto. Pero si el mismo Espíritu de la Biblia es el que está hablando a través de la inspiración y es el que está en usted, hay una identificación. Amén. Amén. Para discernir eso lo que dice la Biblia. Sí, amén. Así Oh, merito. qué hermoso, aleluya. Así merito es, sí, Señor. Toda verdad procedente de Dios deberá ser manejada de la misma manera. A medida que aceptamos la revelación de Dios, quiere decir que el conocimiento de su doctrina, entonces la aceptamos porque proviene de Él. De otra forma, no la podríamos aceptar. Amén. Cristo dijo: mi doctrina, dice, no es mía, es Amén. del Padre. Sí, sí, así dijo. Amén. Y no todos aceptaron la doctrina. Los fariseos, los saduceos, los escribas muchas veces dijeron: no, nosotros venimos a nuestra doctrina de Moisés Ajá. o de nuestro padre Abraham. Y Cristo le respondió: si fuese hijo de Abraham, las cosas de Abraham hicieran. Ajá, sí. Sí, es cierto. Amén, amén. Pero él me hablaba de la doctrina del Padre. Amén. Y ahora se la dio a la iglesia. Sí. Porque la iglesia le preguntó: Jesús,
¿Por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros no? Ujú. Sí. Si la parábola es lo más sencillo, simple, clarito. La ilustración más especial que pueda describirse. Sí. Y Jesucristo les contestó, Sí. para que oyendo no Oigan, y viendo no vean. Ujú. quiere decir que aún en lo más sencillo, la dureza del corazón por no aceptarla, Sí. Dios no podía traer revelación. Ajá. ¿Sabe Cierto. usted que esto es muy importante? Porque si usted quiere recibir revelación de la iglesia, usted tiene que aceptar la palabra. Amén. Pero muchas veces no la queremos aceptar. Y como no la queremos aceptar porque no la entendemos, no la conocemos, la rechazamos, entonces la revelación no puede venir. Sí. Cierto. Luego dice usted, voy a preguntarle a otro que no tiene tampoco la revelación, ¿quién le va a Ajá. revelar? No, ¿qué le va a contestar? Sí. Sí. No se puede. No. Gloria sea al Señor. Amén. La verdad de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, es aceptada por fe, pero es una fe fundamentada sobre el conocimiento exacto y confiable de la palabra de Dios. Amén. Si este esfuerzo triunfa en su determinado propósito, entonces podemos dar toda la gloria a Dios y toda la Aleluya. revelación proviene de Él. Sí, amén. Porque es el origen de Él. Sí, amén. Gloria Aleluya, sea Él. gloria Gloria sea sea Señor. Él. Amén. Pero bueno, no voy a hablar mucho porque yo no los quiero cansar. Pero voy a entrar al mensaje, simplemente a la introducción. Nosotros, para poder reconocer por qué la iglesia se levantó el 13 de junio, debemos de conocer qué es lo que pasó antes de ello. Para poder saber el día que usted nació, obviamente usted tiene que saber quién es su papá, quién es su mamá, de dónde proviene. ¿Verdad? Otra palabra, de otra forma, dice, ¿quién es tu papá, quién es tu mamá? No lo sé, nunca los conocí, yo nací en el hospital y me dejaron, un ejemplo. ¿Verdad? Es una falta de identidad para el niño. Aunque otro lo adopte, le dé su nombre, siempre el niño en su corazón conforme crece, va a tener ese en su mente. Pero cuando conoce desde que nace y los ve crecer, entonces ahí no hay identidad. Por eso estamos hablando de esa identidad. Un simple evento en la historia se asemejanza mucho a cuando podemos ver, por ejemplo, para poder entender es lo que queremos hablar. Podemos ver, por ejemplo, los edificios. Usted va a Los Ángeles, por ejemplo, hay edificios demasiado altos. Usted va a Nueva York, son lo doble de lo alto que está en Los Ángeles. Allá en Nueva York es conocido como los rascacielos. Se va a la Shanghái, China, que también quieren competir con Nueva York y tienen rascacielos. Pero conforme usted mira los edificios, cuando usted va al centro de Los Ángeles, y usted dice, ahí está el centro de Los Ángeles, porque mira los grandes edificios. Sí. Así como usted lo mira desde lejos, todo un gran edificio, ese edificio no se formó así solo. No. Tuvo etapas de crecimiento. Ujú. Un piso tras otro, tras otro, Sí. tras otro. Obviamente tiene que haber un fundamento para sostener la estructura, Sí. pero va a ir creciendo el fundamento. Ujú. Y esto es tan importante porque de la misma forma es en la forma que podemos describir el desarrollo histórico de la iglesia. Sabemos y escuchamos de ese 13 de junio de 1903, en ese día histórico, podemos entonces ver completo el edificio, pero antes de ese edificio hubieron etapas que debemos descubrirlas para irlas entendiendo el desarrollo de ellas. Podemos entender que Dios hace cosas en una forma que va trayendo entendimiento y luz para todos. Y esto es algo hermoso porque así como el hombre tomando el lugar de Dios trastornó la teocracia donde Dios era el que gobernaba en su iglesia. Sí. Y ahora el gobierno tomaba el control de la iglesia a través de la unión entre la iglesia y el Estado. Ujú. No quedó ahí nada más. Dios no se quedó dormido, al contrario, la Biblia dice que Jesucristo dijo en Mateo 16, y las puertas del Amén. infierno.
dice, no prevalecerán contra la iglesia. Sí, amén. Quiere decir que por mucho esfuerzo que Satanás haya intentado de derrotarla, Dios es fiel a sus promesas. Amén. Eso es lo más hermoso cuando Sí, amén. tenemos un Dios que es fiel. Amén, amén. Yo no sé usted a qué Dios le sirve. Yo le sirvo a un Dios que es fiel. Amén, gloria a Dios, sí, Por eso Señor. yo le amo. Amén. Porque cuando Él me dice que yo tendré una corona de vida al fin de mi carrera, Aleluya. eso me inspira a trabajar. Gloria a Dios. Que tal vez humanamente nadie va a reconocer el trabajo. Humanamente nadie va a decir es suficiente. Humanamente van a decir, no pudo haber hecho aquí, pudo haber allá, o este no servía. Al final de cuentas hay una promesa. Amén. Que el Dios de la gloria Aleluya, sí, dice, Señor, lo poco me amén. hiciste fiel. Amén. No dice lo mucho, es lo poco. Santo, En lo sí. mucho te pondré, Él va a reconocer tu Amén, esfuerzo. sí, amén, aleluya. Eso me inspira. Ayer nos está a mí me inspira. Sí. ¿Sí, hermano Renato? Gloria a Dios, gloria a Dios, sí, Señor. Gloria sea al Señor. Después de que en el año 325 la iglesia quedó cubierta por los dogmas del hombre, el primer credo, Sí. La iglesia universal había cambiado para siempre. Sí. Ahora tenía un sistema de gobierno político, se había introducido con ella. Ujú. Dios siguió trabajando en corazones de personas que aman a Dios verdaderamente. Sí, sí, amén. Eso es lo hermoso, Amén. que Dios busca corazones que le amen. Y Amén, amén. Sí. a veces quisiéramos ver, por ejemplo, este lugar lleno de gente. Qué hermoso sería. Yo espero el día ver ese día. Sí, sí, Va a ser claro. hermoso verla. Sí, la amén. iglesia local, Sí. hablando localmente llena. Pero lo que Dios quiere son corazones sinceros y dispuestos. Sí, Por eso que mucha la mies, pero poco los obreros. amén. Sí, hermanos. Sí, Hay sí. mucho trabajo, pero pocas personas que quieren hacer el sacrificio para el Sí, trabajo. sí, sí. Mas sin embargo, Dios empezó a trabajar en diferentes épocas a través de los diferentes hombres. Hombres que ya hemos escuchado muchas veces, como Martín Lutero. Hombre que a través de la escritura empezó a ver que había cosas que la iglesia popular en la cual él pertenecía era contraria a la palabra de Dios. Ajá, sí, amén. Y él no estaba en contra de su organización, estaba en contra de las prácticas de su organización. Decía, esto no es así. Ajá, amén. Y cuando él puso las 95 tesis ahí en la pared de su salón, eso destapó una jarra yo no sé, de aviso, o sea, un alboroto mundial. Sí, Que eso provocó el ánimo de otros hombres fieles, sí. como John Wesley. Ujú. Fue perseguido en Inglaterra por haber también empezado a declarar concerniente a la bendita palabra de Dios. Sí, Las traducciones bíblicas se empezaron a dar y eso era contraria al sistema social, gubernamental y religioso. Imagínense nomás, social, gubernamental y religioso. sí. Pero Dios estaba presente. Amén. Bueno, adelantando los años para que usted pueda entender, esta luz histórica del 13 de junio tuvo el comienzo en los corazones de muchos años antes. En 1886 más o menos se habían unido un pequeño grupo de personas de diferentes denominaciones que querían buscar la palabra de Dios. Querían ellos algo diferente. Y se formaron simplemente como la Unión Cristiana. Dice, algunos eran adventistas, bautistas, otros eran metodistas, presbiterianos. Pero ellos saben que no queremos liberarnos de las dogmas de los hombres. Y no queremos tener un nombre de una sola iglesia, vamos a llamarlo la Unión Cristiana. Y empezaron a buscar a Dios. El Espíritu Santo se derramó en ellos como nunca antes se había registrado. Sí. Es más, provocó tanto celo a todas las mismas iglesias cristianas. Imagínense, las mismas iglesias cristianas fueron y le quemaron el templo donde se reunían. Sí. Qué tremendo odio. Ujú. Cuando el mismo cristiano, el que profesa tener el amor de Cristo, Ujú. es nuestro propio enemigo. Yo lo puedo ver, por ejemplo, en las redes sociales. Buenos Cuando días. ponemos por ejemplo, la bandera, hablamos de la historia, mucha gente ataca ferozmente en Sí. contra de la iglesia. Sí, sí es cierto. Nos llaman de tantos nombres y nos empiezan a acusar de herejes, sectas y tantas cosas.
Y muchos de ellos salieron de nosotros. Sí. Predicaban lo mismo que nosotros, enseñaban lo mismo que nosotros, y ahora son los enemigos de nosotros. Qué tremendo está esto. Oh, Dios. Después de la Unión Cristiana, que se quemó el edificio y todo, dejaron de congregarse. Años después, en 1902, volvieron a juntarse de nuevo, y ahora se juntaron con el nombre Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo. Ajá. Porque ahí estaba un arroyo, Sí. y buscaban la santidad de Dios. Ellos creían en la santificación. Y es por eso que ese era el nombre que ellos adoptaron ahora. Ajá. Y podemos tal vez justificar que este movimiento histórico fue parte de la evolución a lo que después fue conocerse como la Iglesia de Dios. Es decir, ellas no son el evento predicho de por sí, sino más bien son los relatos necesarios para entender la historia, para entender cómo todo esto había ocurrido. Ahora, hablando de la Unión Cristiana, para que usted tenga una idea, durante los últimos años del siglo XIX, vino a ser aparente para algunos que había la necesidad ya de volver a los principios y normas de la Biblia. Ellos fueron convencidos que las costumbres de los hombres habían venido a ser, en muchos de los casos, el principio fundamental de sus creencias y no lo que la Biblia misma decía. Este pequeño grupo se congregaba en una pequeña iglesia o capilla conocida como Barney Creek, ahí en la ciudad de Monroe, en el estado de Tennessee, y realmente era un movimiento de una vida espiritual. El pastor de este pequeño grupo era Richard G. Sperling, conocido como Sperling Papá, porque su hijo también, pero el papá fue la figura clave para tratar de empezar este movimiento. Dentro de los servicios que se dieron, vinieron a una existencia después de varios años de tratar de entender el propósito vital, espiritual, para el mundo en el cual ellos vivían. Y no obstante para ellos, sino también vino a ser la voluntad de Dios, empezando a influenciar en sus mentes y en sus corazones, de apartarse de las creencias de los hombres. Porque hoy en día tenemos tantas creencias de hombres. Sí. Iglesias formadas por creencias de hombres. Y es triste, hermanos, Sí. que todos profesan tener la misma Biblia, todos caminan con el mismo libro, entran a un lugar como este, se sientan, hablan y predican como nosotros. Pero qué interesante que lo que hablan de su boca es muy diferente a lo que este libro declara a veces. Sí. Bueno, entendiendo esta parte, podemos ver entonces que una de las cosas que ellos buscaban era también la dirección del Espíritu Santo. Antes de 1886 no había manifestación del Espíritu Santo. Esto es muy importante. El decir que usted iba a ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego era algo que no se hablaba porque nadie lo conocía. Era algo diferente, o sea, no existía. Algunos creen que probablemente llegaba a ocurrir en algún lugar, pero no había una evidencia de decir así ocurrió, sino hasta que llegó el año el 19 de agosto de 1886, después de mucha oración, búsqueda, contemplación, en esa reunión, bajo la dirección del pastor Sperling, él se dice que él preparó con muchos meses de anticipación el mensaje que él iba a predicar. Él era un ministro ordenado de la Iglesia Bautista Misionera. Y se dice la historia que él predicó un mensaje conmovedor, un mensaje retador. Y dentro de sus mensajes hubieron 4 puntos específicos que él retó a toda la congregación a que hicieran y buscaran. La primera: libertad de los credos y tradiciones hechas por los hombres. Quiere decir, no más a la opinión del hombre, sino vamos a ver lo que dice la Biblia. Número 2,
disposición para tomar el Nuevo Testamento como la única regla de fe y práctica, porque muchos quieren el Antiguo Testamento, pero cuando hablamos de apedrear a alguien, ya no quieren que los apedreemos a ellos. Y él dice, no, vamos a tomar el Nuevo Testamento como nuestra única regla. Porque es la interpretación del Antiguo. Sí. Tenemos que ver qué es lo que hizo la iglesia, practicó la iglesia. Sí, amén. Para que nosotros pudimos, porque la iglesia fue la que recibió al gentil. Amén. Y no solamente usted lo mira en Hechos capítulo 15, pero también si usted lee Hechos capítulo 18, no 20, si no me equivoco, vuelve a hablar precisamente donde había una claridad de lo que se aplicaba y no se aplicaba al que no era judío. O sea, ¿qué tan importante es esto? Sí. Número 3, era conferir a todos que tuvieran los mismos derechos y privilegios para poder leer e interpretar la Biblia conforme la conciencia dictara. En otras palabras, no iba a ser solamente yo puedo leer la Biblia y tú no. Todos tenemos el derecho a leerla. Gloria a Dios. Y a entender lo que la Escritura dice. Gloria a Dios. Y si hay algo que usted entiende para usted, es una interpretación para usted. Gloria a Dios, nadie se lo va a prohibir. O sea, eso era importante. Porque no era imponer sobre otro tu creencia, sino ahora vamos a buscar el libro. Decimos que el libro nos hable, que el libro nos revele, que el libro nos declare. Oh, qué hermoso. Y número 4, estar dispuestos a sentarse juntos con la iglesia. Dice, como la iglesia, para trazar negocios. Es decir, como iglesia tenemos que hacer las cosas en unidad. No podemos ser iglesia y estar desunidos. Por eso que la iglesia es una marca la unidad. Sí. Pero es tan difícil tener la unidad. Sí. Es lo más duro. Sí, sí. Si hasta en nuestras familias batallamos en unidad, porque nada más pregúntale a las mamás cuando es hora de limpiar. Imagina la hermana Raquel, ya que levanta ahí, ya lo hice, ¿va? No tiene que levantar, no estaba allí. Siempre, hay un niño. Sí. Le pregunto, no, ¿quién tiró esto? Yo no fui. Yo no fui. Alex, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? El fantasma. Nadie fue. Pero está ahí, ¿verdad? O sea, entendemos esa parte. Pero después de ese mensaje conmovedor y retador, tomó lugar una vigorosa discusión y respuestas de parte de la audiencia, la cual dio hacia la siguiente declaración. Y los voy a dejar ya casi con esta declaración, porque vamos a hablar más adelante, conforme los días pasan, antes del día 12, más especialmente a eso. Todos los cristianos aquí presentes que sientan el deseo de ser libres de todos los credos y tradiciones creadas por los hombres y que estén dispuestos a tomar el Nuevo Testamento o la ley de Cristo como su única regla de fe práctica, teniendo cada cual igualdad de derechos y privilegios para leer e interpretar de por sí como dicta su conciencia, y estén dispuestos a establecer juntos como la iglesia de Dios para trazar negocios como tal, que pasen adelante. Ese fue el reto que hizo. Se dice al registro que fueron 8 personas las que pasaron al frente. Después de que se dieron los nombres, este grupo entero probablemente representa únicamente 3 familias diferentes como nosotros. La familia de la hermana Raquel, la hermana Renal y nosotros. 3 familias nada más. Fíjese nada más para que usted tenga una idea del impacto que 3 familias pueden hacer. Todos queremos 4, 5, 6, 10 familias, pero imagínense más 3. El registro muestra que aunque puede que hubieran más, los registros que todavía tenemos disponibles solamente muestran 9 miembros pertenecientes a esta congregación en particular de adoradores, quienes se denominaron o llamaron Unión Cristiana. Y se puso bajo la dirección a Sperling hijo, al cual vino a ser el pastor de este grupo. Y algo hermoso que ocurrió, que vino el movimiento histórico de la escuela Schuller cuando se derramó el Espíritu Santo sobre más de 100 personas. Y si usted va para Carolina del Norte, a donde estaba la escuela Schuller, ahí hay un monumento. Y más a unos 200, 300 pies, está un monumento donde dice, aquí es el registro
donde aparte de la iglesia, de la escuela Shirley, un movimiento después del Espíritu Santo. Algo tan hermoso e histórico que cambió lo que hay hoy en día, conocemos como la iglesia. Esto no es un movimiento de que usted aprenda a conocer, esto es de sabiduría y revelación para recibir conocimiento de Dios. Póngase de pie, mis amados hermanos.